La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos una vez más en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, deseando con todo nuestro corazón que el Señor les bendiga. En primer lugar, quiero pues agradecerles su paciencia que nos han soportado los dos martes anteriores, tanto el martes 6 como el martes 13 y ahora martes 20 de mayo. Perdón por circunstancias que Dios conoce, me vi en la necesidad de platicar con ustedes estos temas familiares, esperando en el Señor que todo haya sido para la gloria de nuestro Dios y sobre todo también para bendición y edificación de nuestras vidas. El tema de hoy, el temor o miedo de depender de los demás. El temor o miedo de depender de los demás. Y antes, hermanos, de iniciar la consideración de nuestro tema, les pido me ayuden a orar para suplicar al Señor que Él sea propicio y nos guíe en la reflexión de nuestro tema. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por esta bendición especial que nos concedes una vez más de estar en tu presencia, para considerar a la luz de tu palabra este tema familiar correspondiente a este martes 20 de mayo del año de gracia 2025. Te suplico, Señor, tu gracia, tu asistencia y bendición, que tu Espíritu Santo nos instruya, nos enseñe, nos recuerde todas las cosas y nos guíe a toda la verdad. Que las consideraciones que haremos, Señor, sean de bendición, orientación y consejo para nuestros hermanos y para nuestra vida misma, pero sobre todo, Señor, para gloria de tu nombre. En tus manos estamos, Señor Jesucristo. A ti la honra y gloria por siempre. Amén. Amén. Nuestro tema, el temor a depender de los demás, tiene como base bíblica Romanos 15:1. Romanos 15:1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. A partir de nuestro tema y de la base bíblica, tenemos efectivamente lo que conocemos como verdad bíblica y como verdad bíblica aplicada. La verdad bíblica. La palabra de Dios nos enseña a depender de Dios y de los nuestros sin pena ni temor. Repito, la palabra de Dios nos enseña a depender de Dios y de los nuestros sin pena ni temor. Y como verdad bíblica aplicada, a partir de esta enseñanza, de la enseñanza que nos da la palabra respecto al tema particular que nos ocupa en esta tarde, debemos no solo aceptar la ayuda de los demás, sino que debemos hacerlo sin temor, porque en la edad avanzada a la que llegaremos, si el Señor así lo permite, o en la que ya estamos, por la gracia de Dios, recibimos y recibiremos apoyo, ayuda y atención de los demás. A manera de introducción, muchas veces miramos el futuro tratando de descorrer, es decir, descubrir el velo
con que Dios ha cubierto aquello que sucederá mañana. En este mirar futurista puede invadirnos el temor, no solo a la vejez, como platicamos hace 8 días, sino también el temor de depender de los demás. Por ello, amados hermanos, es necesario ser ecuánimes, equilibrados y entendidos espiritual y emocionalmente, sabiendo que la vejez es una etapa más de la vida, quizá la última, pero que aún por ser la última, no significa que seamos abandonados de la mano del Señor, sino que, como dice Isaías 46:4, yo seré tu Dios durante toda tu vida hasta que tengas canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Así que, con base en la promesa del Señor, seamos equilibrados, maduros espiritualmente, no solo para afrontar esta última etapa de la vida, sino para afrontarla en la paz de Dios y en la seguridad de saber que el Señor está y estará con nosotros siempre. En nuestro tema anterior dijimos, amados hermanos, que una de las preocupaciones o miedos que surgen en la vejez es precisamente la soledad, la enfermedad, la pérdida de la vista, del oído, de la movilidad de nuestros miembros. Y dijimos también que una de las causas del temor o miedo en la vejez es el depender de los demás. Lo dijimos hace 8 días, pero hoy de manera particular abordamos justamente este último aspecto, el temor a depender de los demás. 2 puntos definen la estructura y desarrollo de nuestro tema. Punto número 1, conscientes de que algún día ya no seremos jóvenes. Es decir, una realidad que a algunos les da miedo reconocer, pero que nos va a alcanzar esa realidad. La reconozcamos o no, la aceptemos o no, estemos preparados o no, esa realidad nos va a alcanzar. El Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo o anciano, te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Por otro lado, no podemos dejar de recordar lo que dice Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entre otros muchos textos de la palabra del Señor, creo que con estos dos es suficiente para que nos demos cuenta que efectivamente, así como la juventud es una etapa en la vida del ser humano, la vejez también lo es. Y por ello, las palabras del Señor Jesús a Pedro, pero también la exhortación del predicador: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. De ahí que nuestro tema, amados hermanos, nos señale que es inevitable la vejez,
pero que en ella hay provisión para el creyente, para aquel que ha creído y esperado en el Señor. Y nuestro tema nos lleva a recordar de manera particular el caso de Jacob. Jacob arribó a la vejez con amargura a causa de un hijo que creyó muerto, pero ese hijo fue su sustento y su alegría en sus últimos días. Usted conoce la escritura y sabe precisamente que me estoy refiriendo a José. José, uno de los hijos de Jacob, que fue vendido por sus hermanos a unos comerciantes madianitas y creyendo Jacob que José había sido muerto, como le dijeron sus otros hijos, vivió muchos años en esa amargura de alma y de espíritu. Bien, bien, podríamos estar hablando de unos, no sé, 15, 20 años de tristeza, de dolor, de sufrimiento, creyendo que José, su hijo, había muerto. Sin embargo, cuando por falta de alimento y por la hambruna que existía, los otros hijos de José fueron a Egipto en busca de alimentos. Después de una segunda y tercera visita, finalmente José se da a conocer a sus hermanos, los cuales impactados por lo que estaban viendo y oyendo de parte de José, él les dijo: id a mi padre y decidle, yo te alimentaré. Y quedan 5 años todavía de hambruna. En esos 5 años yo te alimentaré. Y por ello, cuando Jacob recibe la noticia de sus hijos, que José aún vivía, después de recibir todas las provisiones que le había enviado, y después de escuchar que su hijo José le llamaba para que fuera a Egipto, Jacob claramente, dice la escritura, se regocijó y dijo: iré y le veré antes de que yo muera. Dicho en otras palabras, amados hermanos, Jacob no tuvo temor, ni pena, ni vergüenza de depender de su hijo. Dice la escritura que cuando Jacob llegó a Egipto tenía 130 años. Vivió 17 años más. Murió de 147 años. Significa que durante 17 años José estuvo sustentando no solo a su padre Jacob, sino a todos sus hermanos y a toda la familia. José se convirtió en un instrumento de Dios para la salvación de los suyos, dejando ver el fruto de la enseñanza, del testimonio, del ejemplo que en fe Jacob, su padre, le dio desde la infancia. Y esto, para nosotros, amados hermanos, debe ser una enseñanza viva para que, al igual que aquel Jacob, también nosotros sembremos buena semilla en el corazón de nuestros hijos, para que independientemente de las circunstancias que afrontemos o de la condición en la que nuestros hijos se encuentren, ellos el día de mañana o pasado mañana cuiden de nosotros y nosotros
nos dejemos cuidar por ellos. No querer depender de alguien, así sea la esposa o los hijos, es un falso orgullo. Tenemos que entender y aceptar, nos guste o no, si a Dios así le place, que lleguemos a los 70, a los 80, 90 o los 100 años, tenemos que aceptar que nuestras capacidades físicas menguarán y estarán muy limitadas al punto que tal vez no podamos valernos por nosotros mismos, ya sea para levantarnos, ya sea para caminar, ya sea para asearnos o incluso para tomar nuestros alimentos. Y es ahí donde nosotros debemos aceptar la ayuda, el apoyo de los demás. ¿Quiénes son estos? En primer lugar, nosotros pensaríamos que nuestros hijos o nuestros nietos o algún otro familiar cercano o incluso algún hermano o hermana de la congregación, quizá la misma familia del pastor, no lo sé. Pero si nosotros vivimos y permanecemos en Dios y confiamos y creemos en Él, que Él cuidará de nosotros hasta la vejez, hasta las canas, que Él nos sustentará, que Él nos salvará, Dios siempre proveerá de un hermano, de una hermana, de un instrumento para que nosotros tengamos la ayuda, la provisión, el cuidado y el socorro del Señor. Así que, amados hermanos, sembremos en el corazón de nuestros hijos amor, bondad, misericordia, fe, justicia en la relación y trato que tengamos con ellos. Porque claramente dice la Escritura en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Dice la Escritura en el Salmo 71:9 y después en los versículos 17 y 18, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Qué maravilloso testimonio del salmista, que después de llegar a la vejez, a la ancianidad, él ve hacia atrás y reconoce todos los favores y misericordias recibidos del Señor y sustentado en ello, está cierto que aún en la vejez Dios no lo desamparará. De ahí su clamor y su oración. Por tanto, sembremos, decía, buena semilla en el corazón de nuestros hijos, de nuestras hijas y aún de nuestros nietos, para que el día de mañana o pasado mañana ellos cuiden de nosotros como resultado y fruto de lo que en su tiempo sembramos y cultivamos en sus corazones. Normalmente no acostumbro hablar de un servidor, pero en esta ocasión, hermanos, lo hago para la gloria del Señor y para bendición de algunos o de muchos de ustedes. Mi padre fue un hombre que apenas sabía leer y escribir, de campo, la yunta, el arado, la siembra, 2, 3 hectáreas, maíz, sorgo o ajonjolí, y de ahí
sobrevivíamos durante el tiempo en que él no podía sembrar ni cosechar. Vivió, por la gracia del Señor, 94 años, pero ya en su última etapa, cuando los 5 hijos de nombres Samuel, Loida, Salomón, Eva y Noé, después de que mi padre llegó a cierta edad, 65, 68 años, le insistimos en que dejara ya de trabajar al campo, que nosotros como hijos le enviaríamos el sustento que él normalmente buscaba a través de su trabajo agrícola. Así lo hicimos. Nos pusimos de acuerdo y cada mes reuníamos una determinada cantidad con la aportación de los 5 hijos y con esa aportación se sostenían y ya todavía en la última etapa una persona cuidaba de ellos. Ellos estaban en Michoacán, nosotros en la Ciudad de México. Lo que nosotros recibimos de nuestros padres: amor, atención, provisión, dirección. Pudimos no solo agradecerle a Dios por la vida de nuestros padres, sino que además tuvimos la bendición de Dios de poder recompensar un poquito de lo mucho que ellos nos participaron durante toda su vida. Ellos vivieron un poco más de 70 años de casados. Mi padre partió con el Señor de 94 años, mi madre de 92 años. Pero en todo tiempo, procuramos cuidar de ellos hasta el último instante y momento de sus vidas. Mi padre, un hombre que a pesar de ser un hombre de campo, siempre estuvo consciente de cada una de las etapas de su vida. Él se preparó, el Señor lo preparó, no solo para la vida, sino aún para la muerte. Antes de morir, él fue al cementerio allá en mi pueblo, en Michoacán, para ordenar que allí, en ese lugar del cementerio, se hiciera el sepulcro tanto para mi madre como para él. Él, desde antes de su muerte, nos indicó cómo quería que fuera su féretro. En alguna de las visitas que hicimos a mi tierra antes de su última etapa, en alguna ocasión le pregunté: papá, ¿y esas sillas que están apiladas allí, para qué son? Y él me dijo: hijo, estas sillas son para que cuando tu madre o yo nos muramos, la gente que venga a acompañarlos a ustedes tenga un lugar donde sentarse. Bueno, sinceramente fue una lección muy especial para mí. En otra visita, después yo veía unos cables con unos focos y la misma pregunta y la misma respuesta: para que cuando yo o tu madre estemos tendidos, no estén aquí en lo oscuro, sino que haya luz que alumbre a los que vengan a acompañarlos a ustedes. Y bueno, todo eso, hermanos, nos mostró una lección práctica de nuestros padres, aún en su última etapa de vida. Y por ello agradecemos a Dios, porque más allá de todo lo que recibimos en un sentido material, recibimos de nuestros padres efectivamente esa semilla del Evangelio, la fe gloriosa en Cristo Jesús. Y por ello damos muchas gracias a Dios
Y alabamos el nombre del Señor, que hasta aquí Él nos ha guardado, nos ha ayudado y nos ha sostenido. Dice la Escritura que no deben atesorar a los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. No sé, de manera particular, cómo terminaremos nuestros días. Lo hemos platicado con mi esposa, porque debemos estar conscientes que ese día llegará. Cada día que termina, cada día que Dios nos concede, es un día menos sobre esta tierra. Y tenemos que estar preparados para enfrentar ese momento. No sabemos en qué condiciones vamos a llegar en los años que están por venir, que ya no nos faltan muchos. El umbral de la vejez y de la ancianidad está tocando las puertas de nuestra vida. Y el tiempo que Dios nos conceda sobre esta tierra, en todo momento le daremos gracias a Dios y le pedimos que nos guarde fieles hasta el último momento. El mismo que nos ha guardado desde el día en que nos rendimos a Él, es el mismo que nos guardará hasta el fin, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Pero quiero decirle, amado hermano, hermana, que aun cuando muchas veces los familiares o los hijos, por circunstancias diversas, no pudieran ayudarnos, incluso olvidarnos o desampararnos, Dios nunca te olvidará, Dios nunca te desamparará. Él siempre proveerá de alguien que te cuide, que te ayude, que te provea, que te sustente, que te auxilie, que te ampare en el tiempo de la vejez o de la ancianidad. Agradécele a Dios esa bondad y recibe de Dios esa ayuda que tú tendrás el día de mañana. No hacerlo, dice nuestro tema, es un falso orgullo y es como decirle a Dios, no quiero nada de ti, no te necesito, yo sabré valerme por mí mismo. No, hermano, no caigamos en ese autoengaño. Antes bien, pidámosle a Dios que nos guarde, que nos fortalezca, que nos ampare y que sea el todo en nuestra vida hasta el final. En la vejez, dice el punto 2 de nuestro tema, hay accidentes. Y de ahí lo que dice el versículo 5 de Eclesiastés 12, a que me refería hace un momento. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor de las calles. En la vejez, la movilidad, como decía hace un momento, mengua y dependemos de otros. La langosta grávida a la que se refiere Eclesiastés es una carga. Significa poca movilidad por la debilidad del cuerpo, por lo cual otros nos ayudarán no solo a levantarnos, sino a caminar. La frase terrores en el camino del versículo 5 significa temor a los accidentes del cuerpo, temor a los accidentes que son comunes en la vejez. Mi madre tuvo cerca de 2, 3 caídas, fracturas, pero en todas ellas el Señor la guardó. Depender de otros cuando llega la hora de partir, cuando el hombre va a su morada eterna, como dice este versículo 5 de Eclesiastés 12, es algo, repito, que nosotros debemos entender, asumir y estar preparados. Decía el apóstol Pablo,
ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si nosotros creemos a la palabra del Señor, entonces sabremos que independientemente de que cerremos nuestros ojos aquí en la tierra, los abriremos en la presencia del Señor, porque el Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que dejemos que el Señor se ocupe de nosotros hasta el último momento y que nuestra carne, como dice la Escritura, reposará confiadamente. Salmo 16:9. Esto es en absoluta paz, sin temor y en perpetua bendición. El mismo Señor Jesús, hermanos, quien no tuvo, como él mismo lo dijo, eh, un lugar donde reposar su cabeza, ni un techo o morada fija aquí en la tierra. Sin embargo, dice la Escritura que con los ricos fue en su muerte. Esto es depender de otros, como los piadosos Nicodemo y José de Arimatea, instrumentos que Dios usó, no solo para que solicitaran el cuerpo del Señor, sino para que lo envolvieran en aquellas sábanas y lo depositaran en aquel sepulcro nuevo que habían adquirido para sí mismos. Dios cuida y cuidará de ti, hermano. Dios ha cuidado y cuidará de ti, hermana. Dice la Escritura que los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entre tanto ese día llega, hagamos nuestra la petición del salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así lo expresó Moisés, siervo de Dios, en aquella oración que registra el Salmo 90. Enséñanos a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amados hermanos, si usted está a punto de entrar a esa etapa de la vejez, quizá para algunos es a los 65 años, quizá para otros es a los 70, quizá a los 75 años, no lo sé, quizá otros hasta los 80 y aún después de los 80 digan que no son viejos, que el corazón permanece en ese gozo. Qué bueno, gracias a Dios, pero físicamente es algo que no podemos negar ni ocultar. Preparémonos para nuestra vejez y si ya estamos viviendo esa etapa de la vida, sigamos dependiendo del Señor por sobre todas las cosas hasta la muerte. Pero también sepamos depender de la ayuda y del apoyo de aquellos que están a nuestro alrededor. Dios, nuestro Dios, es Dios fiel y Él nunca nos dejará. Él nunca nos desamparará, decía hace un momento, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así que dale gracias a Dios por aquellos familiares que te están cuidando. Dale gracias a Dios por aquellos hermanos de la congregación que te visitan, que te llaman, que te procuran, que te asean, que cuidan de ti. Dale gracias a Dios porque a través de ellos Dios te está diciendo, yo cuido de ti. A través de ellos Dios te está diciendo, yo te amo, yo te
proveo, yo te sustento, yo te sostengo, porque a través de ellos Dios te está diciendo, nunca te dejaré ni te desampararé, todos los días estaré contigo. Así que démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por la bendición que nos concede de llegar a la vejez. Démosle gracias a Dios porque hasta aquí su bondad y su misericordia se han extendido sobre nosotros. Dios guarde a sus hijos, hermanos. Dios guarde a sus nietos. Dios guarde a su familia. Seamos amorosos, atentos con ellos y sembremos la buena semilla de la fe, del amor, de la bondad, de la misericordia en sus corazones para que el día de mañana o pasado mañana, usted y yo y todos los que esperamos en Cristo, seguemos, cosechemos de lo que ahora sembramos en el nombre del Señor Jesús. Oremos. Padre, Dios del cielo y de la tierra, en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias porque una vez más a través de tu palabra, tú nos muestras que así como la niñez, la adolescencia, la juventud y la adultez son etapas de la vida, también la vejez y la ancianidad, Señor, son periodos que como seres humanos vivimos sobre esta tierra. Y por cada una de estas etapas o periodos te damos gracias, porque en cada una de estas etapas tú estás allí con nosotros para guardarnos, para sustentarnos. Tú eres nuestro refugio, nuestro escondedero, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio, nuestra roca eterna. Bendito tu nombre para siempre, Señor. Te rogamos por tanto que así como cuidaste de aquellos hombres que confiaron y descansaron en ti, que así también tú cuides el día de mañana de nosotros y tú sigas cuidando, Señor, de nuestros hermanos que en este momento están en una condición física de inmovilidad. Envía, Señor, envía ayudas, cuidados, provisiones a nuestros hermanos para que a través de esa ayuda, cuidado y provisión ellos experimenten, Señor, tu amor, tu presencia y tu bondad hacia ellos. Guarda, Señor, las familias, guarda a los hijos, guarda a los nietos, guárdanos en tu nombre y ayúdanos a seguir adelante sabiendo que no estamos solos y que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, toma la vida de mis hermanos que están enfermos, aquellos que están en una situación difícil. Sé con ellos, Señor, y que tu espíritu de gracia, de bondad, de amor y de poder les sustente para gloria de tu nombre, Señor Jesucristo. A ti damos la honra, la gloria y la alabanza para siempre, Señor. Asimismo, te decimos, como tu siervo el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor sea con cada uno de ustedes y con los suyos. La paz de Dios.